Don Víctor Santana, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por volver a invitarme al programa. Bueno, pues un gran gusto para nosotros y por favor oriéntanos porque estamos perdidos en el mapa que tenemos. No sabemos finalmente qué está pasando con el Brexit, qué está sucediendo con el Partido Conservador y cuál va a ser la solución final y cómo van esas negociaciones entre la Gran Bretaña y la Unión Europea, a ver cómo se retira la Gran Bretaña de Europa, pues que es una calamidad, un contrasentido histórico y una calamidad, pero bueno, esa es una opinión que tenemos desde aquí. Pero ¿qué está pasando en este momento? ¿Eso en qué va? Por favor, Víctor. Con toda razón que estáis perdidos. Yo creo que hasta la propia gente del Parlamento británico está perdida. Pero mira, lo que ocurre es que el otro día se aprobó una enmienda en donde el Parlamento británico le pedía al gobierno que intentase volver a Bruselas para renegociar el acuerdo de salida y sobre todo un punto muy importante del acuerdo de salida que ponía fecha sin límite a este acuerdo transitorio. Entonces, Theresa May ahora tiene el mandato de volver a Bruselas a renegociar este acuerdo y tiene enfrente a una Unión Europea que le dice que este acuerdo no va a ser negociado. Entonces, aquí lo que tenemos que ver los próximos días es si la Unión Europea, si la Comisión, si la persona encargada de negociar esto, que es Michel Barnier, puede abrir el acuerdo para intentar cambiar esa fecha límite del acuerdo de salida o no. Yo creo que la Unión Europea no lo va a negociar. Y al no negociarlo, Theresa May volverá al Reino Unido y igual, de manera accidental, seguimos teniendo el Brexit el 29 de marzo. Pero se abren varios escenarios, y esto es importante decirlo, porque igual la Unión Europea no quiere negociar este acuerdo, pero le da un poquito más de oxígeno al gobierno británico y le permite ampliar el Brexit hasta el 30 de junio, que sería ampliar estas negociaciones hasta la fecha máxima posible sin interferir en las elecciones europeas, y lo cual le permite al gobierno poder llegar a algún otro acuerdo o preparar el escenario para la salida sin acuerdo. De manera que le da tiempo, que es lo que están muchos pidiendo, tiempo a la Gran Bretaña. Pero ¿cuál es el ambiente que tiene Theresa May? Primero dentro de su propio partido y luego frente al resto del Parlamento. En este momento, ¿en qué están? ¿Saben exactamente qué es lo que quieren y qué le están pidiendo y qué le están exigiendo? Porque vaya y hágame otro negocio. ¿Cuál? ¿Hay una propuesta concreta o del Partido Conservador o de los demás parlamentarios diciendo esto es lo que queremos de Europa para podernos retirar? Hay una propuesta concreta. A día de hoy hay un acuerdo de salida, que es un acuerdo en donde de manera temporal el Reino Unido se queda dentro de la Unión Europea sin voz y sin voto y tiene que cumplir toda la legislación de la Unión Europea hasta que se llegue a un acuerdo de libre comercio. El problema en este acuerdo radica en un apartado que se le denomina el backstop, que es uno de los puntos que dice que si en un tiempo estimado, que no detalla el tiempo, y aquí el problema, el Reino Unido no es capaz de llegar a una solución para evitar un borde o una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, el acuerdo se sigue manteniendo de manera indefinida. Entonces, esto es un problema muy grande, porque para los británicos, sobre todo para los brexiteers y para muchos de los diputados conservadores, incluso los que votaron el Remain, no pueden aceptar que van a seguir atados a la Unión Europea sin tener voz ni voto de manera indefinida, siempre y cuando la Unión Europea diga que esta solución para no tener un acuerdo, una frontera o un acuerdo en la frontera no le satisface. Entonces, ese es el principal problema de esto. Pero Theresa May tiene que lidiar con varias situaciones dentro de su gobierno y dentro del Parlamento. No tiene la mayoría de los apoyos de los diputados conservadores. Hay un gran número de diputados conservadores, pueden ser en torno a 50, a 40, a 60, que quieren un Brexit, y quieren un Brexit duro, y quieren un Brexit ya. Y esos van a estar siempre apoyando la idea del Brexit el 29 de marzo. Que no nos olvidemos, es lo que va a ocurrir si no se firma nada o se llega a un acuerdo. O sea, esa es la opción por de facto. O sea, si no ocurre nada, si nadie firma nada, si nadie llega a un entendimiento, el 29 de marzo del 2019, ya muy cerquita,
el Reino Unido se va sin acuerdo de la Unión Europea. De todas maneras, Entonces, hay muchos otros diputados. ¿me perdonas una pregunta? Sí, por supuesto. Quiero esta precisión. Postergar el Brexit del 29 de marzo al 30 de junio no es una decisión unilateral de la Unión Europea, sino que tiene que hacerse en un acuerdo con la Gran Bretaña. Exacto. Para que la Unión Europea decida extender el Brexit hasta el 30 de junio, que sería una extensión que no tendría mayor implicación administrativa. No nos olvidemos que hasta el 30 de junio los diputados europeos actuales siguen siendo diputados, a pesar de que las elecciones sean el 26 de mayo. Para que eso se dé, tiene que ser una petición expresa del gobierno británico. Es decir, Theresa May tiene que ir a Bruselas y tiene que decirle a los otros 27 líderes de los países y al representante de la Comisión que necesita un poquito más de tiempo para aclarar las cosas y que le den hasta el final de junio. Eso lo tiene que pedir el gobierno británico. Si el gobierno británico no pide eso y si los otros no se lo conceden, automáticamente, de manera directa, lo que ocurre es que el 29 de marzo el Reino Unido se va de la Unión Europea sin acuerdo. Es decir, entraría a comerciar con la Unión Europea en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, y a todas estas, uno se pregunta en medio de esta incertidumbre, si la gente, el empresariado, la actividad económica se ha resentido en la Gran Bretaña o en el resto de Europa por estas indecisiones y por esta expectativa, o si más bien no le están haciendo caso al problema. ¿Cuál es el pulso de la opinión de la gente del común sobre este tema del Brexit? Bueno, en todas las personas que estaban en contra del Brexit justo antes del referéndum dijeron que las mayores catástrofes, no solo económicas, iban a ocurrir justo después de que la gente votase por el Brexit, ¿no? Y nada de eso pasó. El Reino Unido tiene los mejores números económicos que ha enseñado en su historia, tiene al mayor número de personas trabajando a día de hoy en la economía británica, ha habido una gran inversión de empresas tecnológicas que se han movido al Reino Unido por lo que puede suponer el Brexit en un futuro. Yo creo que no, yo creo que la economía británica es fuerte y solo la idea de que un Reino Unido más con mejores tarifas fiscales, con menor regulación, puede prosperar fuera de la Unión Europea con los mercados abiertos al resto del mundo, yo creo que es beneficioso. Lo que tiene que ver aquí, y yo creo que es importante de cara a las negociaciones, la Unión Europea tiene que darse cuenta de que es muchísimo mejor tener a un amigo con su mercado abierto de 70 millones de personas a las que podemos seguir vendiéndole cosas como si nada ha pasado, que automáticamente tener ese mercado cerrado. Eso sí que sería muy peligroso para los europeos y también para los británicos. Entonces yo creo que los políticos aquí tienen que pensar más en lo que sería beneficioso para la gente, no solo beneficioso para una élite política, como ocurre con el caso de las negociaciones por parte de la Comisión. Víctor, ¿cuál es el porcentaje de desempleo que hay hoy en la Gran Bretaña para que nos aproximemos a esa realidad que mencionas? Y es que nunca los números fueron más positivos que ahora en la economía británica. Pues no te lo puedo decir, porque son cifras que no barajo, pero igual lo puedo buscar aquí en el teléfono y te lo digo. Es importantísimo porque los Estados Unidos, que oyeron allá el discurso de la Pues mira, a julio del 2018 un 4%. Lo mismo que Estados Unidos, lo mismo. Sí, eso sí. es pleno 2018, empleo. Que es lo primero que me ha salido, ¿eh? Eso, claro, pero pues eso fue ayer. Eso quiere decir que hay pleno empleo, porque por debajo del 5%... Lo comparas. No, es que el 5% es lo que consideran los economistas que tiene que haber en toda economía por la dinámica económica. Siempre hay gente desempleada porque se acaba de retirar del trabajo, porque se quiere tomar un año sabático, porque está buscando un empleo mejor. Eso lo calculan alrededor del 5%. Por debajo del 5% es pleno empleo. Luego en la Gran Bretaña... Para que te hagas una idea. ¿Sí? Para que te hagas una idea, Francia lo tiene en el 9%. España lo tiene en el 15%, Italia lo tiene en el 10%. Y este desempleo, este índice de desempleo, por ejemplo, en Reino Unido, se ha mantenido en la bajada constante
desde el día que se votó en el referéndum. Ha sido una bajada constante que lleva así desde el año 2013. Entonces, nada desde que se ha votado por el Brexit parece indicar que esto va a cambiar. Obviamente no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero si vemos lo que ha pasado en los últimos 2 años, seguimos pensando que esto va a seguir en esta línea. Y si aún por encima tenemos una economía que va a ir enfocada a una desregulación muchísimo más amplia y a una bajada de impuestos que pueda traer mayor inversión por parte de empresas, pues todo ayuda, ¿no? Bueno, tienen el ejemplo de Irlanda, que hizo esa bajada, como dices, de impuestos, y se llenó de empresas, y se llenó de actividad económica, y tuvo un éxito sencillamente fabuloso en su desarrollo económico sobre la base de la desregulación y de la baja en los impuestos. Y entonces, si en la Gran Bretaña existe esa tendencia, pues es la tendencia hacia mantener pleno empleo. Yo quiero repetirte, dijiste que era una cifra que no barajabas y resulta que es definitiva. Porque todas las cifras económicas... La buscar. En julio del 2018, claro, 4%. Claro, porque toda la actividad económica y toda la economía en que desemboca, pues en que la gente tenga empleo, hombre, en que la gente tenga con qué llevar el pan a su casa, en que la gente tenga que ocuparse. Y entonces, si tiene pleno empleo, cuando hay países de Europa que tienen mucho más del doble de la cifra de desempleados de la Gran Bretaña, quiere decir que la Gran Bretaña está viviendo su momento estelar en la vida económica. 4% de desempleo es empleo pleno. A pesar del Brexit. A pesar del Brexit, yo ya me pregunto si es a pesar o gracias al Brexit. Yo ya no sé, porque como dices, si están perdidos allá, aquí estamos más perdidos y no sabemos eso cómo va a ser. Fernando, pusiste el ejemplo de Irlanda y es una cosa que muy poca gente sabe, pero la Unión Europea, la Comisión Europea, después de que Irlanda hiciese esas rebajas fiscales tan buenas para la gente, le fue encima e intentó atacar al gobierno irlandés diciéndole que ese tipo de cosas no podía hacerlas porque era competencia desleal con el resto de los países europeos. Entonces, uno de los motivos por los que el gobierno británico y la gente en Europa, la gente en el Reino Unido ha decidido votar el Brexit, precisamente es por esto, porque la dirección que Europa quiere tomar va encaminada también a una armonización fiscal, pero no una armonización fiscal en donde armonicemos a niveles de Irlanda, sino una armonización fiscal en donde armonicemos a niveles de Francia. ¿Que tiene qué desempleo dijiste? Quiero recordarlo. Francia un 9,2, pero el problema de Francia son las grandes tasas impositivas, no solo a la gente, sino también a las empresas. Claro, que se reflejan en eso, en un desempleo de más del 9%. Eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Y un desempleo del 4% es armonía social, es bienestar, con todos los problemas que tiene una sociedad en su interior, y la Gran Bretaña las tiene, y tiene problemas de étnicos, y tiene problemas políticos, pero la gente está empleada. Eso quiere decir que la gente está contenta, que la gente está viviendo bien, que la gente tiene perspectivas de desarrollo y de crecimiento. Y lo de Irlanda ni hablar, ese es el sistema, la desregulación, que el Estado intervenga menos y que la gente trabaje más. Y eso está pasando. Por eso la gente ha votado Brexit. El Brexit ha votado para tener un Reino Unido que pueda ir encaminado en esa línea, que pueda abrir sus puertas al comercio internacional más allá de fuera de los países de la Unión Europea y abrirlos al resto del mundo. Y el resto del mundo, no te olvides, Fernando, y lo hablamos la última vez, incluye Latinoamérica, incluye Colombia, incluye Brasil, incluye Argentina, incluye Chile, incluye países que han pegado un cambio de rumbo político y que ahora más que nunca están dispuestos a liberalizar los mercados. Claro, esperamos todavía seguir contando en el resto del mundo. No somos sino 500 millones de habitantes acá en Latinoamérica, que parece que podemos ser parte del resto del mundo. Víctor, pues esto ha sido muy ilustrativo, ha sido muy revelador, y esperamos seguir comprendiendo de cerca un fenómeno. Los británicos lo que quieren es menos regulación, menos intervención, menos impuestos y más empleo, es decir, más bienestar, en últimas. Bueno. Muchas gracias, Fernando. Víctor Santana, un abrazo muy estrecho y muchísimas gracias de nuevo.